Muy bien. Bueno, estaba hablando de que la meditación que iba a dirigir es una meditación basada en la respiración y que probablemente todos estamos acostumbrados de alguna manera u otra a usar la respiración como objeto de meditación. Y una de las cosas que yo a veces escucho cuando hablamos de usar la respiración como objeto de meditación es que a algunas personas les parece aburrido la respiración, como que es muy fácil eh, distraerse o no prestar mucha atención a la respiración porque la respiración es algo tan cotidiano y tan presente que se nos hace un poco aburrido. Y en ese sentido, yo quería hablar de que la respiración realmente la podemos ver como, bueno, como dijo un presidente americano cuando lo invitaron a visitar los bosques de Sequoia, que él ya había visto un árbol y con verlo uno se ven todos. Entonces podemos tener esa actitud de, sí, ya presté atención a una respiración, ¿qué más le puedo sacar a eso, no? Mientras que, por otro lado, si realmente nos interesamos en todos los aspectos de la respiración, podemos ver que cada inspiración y cada exhalación son únicas, están ocurriendo en un momento único, están ocurriendo en una situación de nuestro cuerpo único y tienen mucha diversidad, diversidad en cuanto a duración, diversidad en cuanto a cómo se siente en el cuerpo, y que realmente interesarnos, tener curiosidad, poner la atención sobre realmente los fenómenos físicos y mentales que están acompañando a cada inspiración y a cada exhalación, nos pueden dar una manera de realmente enfocar la atención y hacer que la respiración realmente sea un objeto que nos ayuda a concentrarnos, a compenetrarnos en lo que está pasando momento a momento. Entonces, sí, simplemente quería decir que como una herramienta en el camino, darle interés y realmente hacernos curiosos sobre el fenómeno de la respiración nos puede ayudar muchísimo a que la meditación realmente nos lleve a cierto grado de concentración y a cierto grado de interés e investigación sobre lo que nos está ocurriendo. Entonces, ahora sí, después de estas pocas palabras, quizás empezamos con la meditación, y entonces los voy a invitar a que tomen una posición lo suficientemente cómoda como para poder estar relativamente quietos por los próximos 30-35 minutos. Una posición que permita que la espalda esté bien alineada, que los hombros estén más o menos sobre las caderas y que la cabeza esté bien centrada entre los hombros. Una posición erguida pero no rígida y con una actitud mental alerta y a la vez relajada.
Y quizás podemos para los primeros minutos de esta meditación tratar de llevar la atención con cada inspiración y con cada exhalación a zonas del cuerpo donde quizás tenemos un poco de tensión, empezando quizás por el entrecejo, donde muchas veces quizás estamos frunciendo un poco demasiado la frente y con la exhalación dejar que se sienta un poco de relajación ahí. Llevar la atención a los ojos y ya sea que los tenemos abiertos o cerrados, dejar que los ojos se relajen en sus órbitas. Llevar la atención al cuello y con cada exhalación dejar que el cuello se relaje un poco. Sentir quizás los hombros y si hay un poco de tensión, dejar que se caigan un poco. Inhalando y exhalando, sintiendo el movimiento del cuerpo con cada inhalación y con cada exhalación, sintiendo quizás si hay tensión en el pecho y con la exhalación dejar que se relaje un poco. Relajando también el abdomen, donde muchas veces lo tenemos apretado o con mucha tensión. Llevando la atención a las asentaderas, donde hacemos contacto con el cojín o con la silla, sintiendo quizás cómo cambia la presión en esta región con cada inhalación, con cada exhalación. Sintiendo los puntos de contacto de las manos con el regazo o con una con otra, depende de cómo las tengamos. Y volviendo otra vez la atención a la respiración, haciéndonos conscientes de las sensaciones de cada inspiración, tratando de ver dónde es más fácil percibir la respiración, quizás en la nariz, quizás en el labio superior, sintiendo el movimiento del aire, sintiendo quizás que el aire que entra por la nariz es un poco más frío que el aire que sale. Notando quizás la duración de cada inhalación, viendo que cada inhalación tiene un inicio, una duración y un final, y que igualmente cada exhalación tiene un inicio, una duración y un final.
notando que la duración de cada respiración cambia, que no son todas iguales. Notando quizás si nuestra mente quiere algo de la respiración, que sea de alguna manera, y si es así, viendo si lo podemos dejar ir y permitir que la respiración ocurra naturalmente, nada más observándola. Inhalando y sabiendo que estoy inhalando. Exhalando, sabiendo que estoy exhalando. Inhalando y experimentando las sensaciones de la inhalación. Exhalando y experimentando las sensaciones de la exhalación. Notando quizás si esta es una inhalación larga o corta, sin juzgarla, solamente notándolo. Notando si esta es una exhalación larga o corta, simplemente sabiéndolo, sin preocuparnos, sin sentir que tenemos que manipular la respiración, simplemente siendo conscientes de cada una de nuestras respiraciones. Notando quizás que la respiración mueve a todo el cuerpo. Inhalando y experimentando todo el cuerpo. Exhalando, teniendo conciencia de todo el cuerpo. Inhalando, calmando el cuerpo. Exhalando, calmando el cuerpo. Tomando conciencia de la respiración. Notando quizás que esta inspiración es un poco distinta de la última.
notando quizás la pausa al final de la exhalación, o quizás no hay pausa, y notando eso. Respiro. Con conciencia de todo el cuerpo. Respiro, calmando todo el cuerpo. Notando quizás ese pequeño gozo de estar en este momento, de descansar la mente en este momento y en este cuerpo. Notando con cada inspiración los pequeños cambios. Viendo quizás si entra más aire por un lado de la nariz que por el otro. Y nada más tomando conciencia, sin juzgarlo. Inhalo, calmando todo el cuerpo. Exhalo, calmando todo el cuerpo. Inhalo, quizás notando la mente que sabe que estoy inhalando. Exhalo, notando la mente que sabe que estoy exhalando. Inhalo, calmando cualquier actividad mental. Exhalo, calmando cualquier actividad mental. Si hay alguna preocupación, notándola, dejándola ir con la exhalación.
Si hay tranquilidad mental, notándola, tranquilidad. Sin apego, sin juicio, respirando aquí, en este momento, en este cuerpo. Notando con cada inspiración los pequeños cambios. Notando con cada exhalación los pequeños cambios. Notando si la mente quiere que la inspiración sea de alguna manera y al notarlo, dejarlo ir. Sabiendo que la respiración va a ocurrir como ocurra, sin necesidad de nuestra intervención. Inhalo, conociendo todo el cuerpo. Exhalo, conociendo todo el cuerpo. Inhalo, calmando todo el cuerpo. Exhalo, calmando todo el cuerpo. Inhalo, notando la mente que sabe que inhalo. Exhalo, notando la mente que sabe que exhalo. Inhalo, calmando los procesos mentales. Exhalo, calmando los procesos mentales. Inhalo, quizás sintiendo el pequeño gozo de saber que estoy inhalando aquí, ahora.
exhalo, percibiendo el placer de saber que estoy exhalando aquí y ahora. Inhalo y sé que inhalo. Exhalo, sintiendo que exhalo. Sabiendo a través de las sensaciones más que del pensamiento, sintiendo la respiración en este momento, sintiendo el principio, la duración y el final de cada inhalación. Sabiendo el principio, el final de cada exhalación. Calmando el cuerpo con cada inspiración, con cada exhalación relajando el cuerpo, notando cómo sé que inhalo, notando la mente que sabe que exhalo, con cada inhalación, calmando los procesos mentales, con cada exhalación, calmando los procesos mentales, investigando sin pensarlo cómo sé que inhalo,
investigarlo sin pensarlo. ¿Cómo sé que exhalo? Inhalando y sintiendo el principio, la duración y el final de la inhalación. Exhalando y sintiendo el principio, la duración y el final de la exhalación. Notando si hay una pausa entre las dos. Notando si hay actividad mental y dejándola pasar. Con cada inspiración, calmando la actividad mental. Con cada exhalación, calmando la actividad mental. Simplemente respirando aquí, ahora, en este cuerpo, en esta posición. Y abriendo los ojos, volviendo la atención a nuestro alrededor. Y sintiendo, si podemos, el pequeño goce, el pequeño placer de estar aquí y ahora y de estar juntos. Muchas gracias. Eh, yo creo que
Todos sabemos que la respiración es uno de las herramientas, de los elementos que es muy utilizada en la meditación en general y en particular en las instrucciones del Buda sobre cómo desarrollar sati. Y hay muchos motivos por los cuales la respiración puede ser un objeto de meditación muy útil. Y bueno, para empezar, quiero decir que probablemente hay individuos para los que la respiración es difícil como objeto de meditación, y lo que voy a decir no se aplica a todo el mundo y no es siempre cierto. Hay personas que por problemas de salud o por problemas de trauma anterior relacionados a situaciones que tienen que ver con la respiración o por un montón de motivos pueden tener dificultad en realmente prestar atención y enfocarse en la respiración, o quizás eso les causa ansiedad que les hace difícil la meditación. Y para esas situaciones, obviamente hay alternativas también muy favorables, pero en general creo que es cierto que la respiración es un objeto de meditación muy útil, y entre algunos de los motivos está el hecho de que está siempre con nosotros, ¿no? No podemos siquiera elegir dejar de respirar. Si alguien hace la prueba de tratar de dejar de respirar después de un minuto y medio, el cuerpo va a hacer algo para que respiremos, ¿no? No tenemos siquiera la elección de dejar de respirar. Entonces, siempre está con nosotros y es un proceso corporal, es decir, está completamente inmerso en el cuerpo, y a pesar de que todos sabemos que el aire entra por la nariz y baja por la tráquea y llena los pulmones y que sale de manera inversa, también es cierto que la respiración se puede percibir de muchas maneras. Entonces nos puede dar contacto con muchos aspectos del cuerpo y muchos aspectos de la mente. Voy a hablar un poquito más sobre eso en un momento, pero enfocándonos al cuerpo, creo que si cualquiera de nosotros ve a un bebé durmiendo o a un ser querido durmiendo en la cama y vemos cómo respira, vemos que no solamente se mueve el pecho o la nariz, sino que realmente se mueve todo el cuerpo con cada inspiración y con cada expiración. Entonces, eso nos da la pauta de que a través de prestar atención a la respiración podemos experimentar, podemos tener conocimiento de muchos aspectos del cuerpo que van más allá de la entrada y salida del aire por la nariz y el inflar y desinflar de los pulmones, ¿no? Y eso es interesante porque es muy cambiante. No solamente nuestra capacidad de percibirlo, sino cómo está el cuerpo en cada momento. A veces tenemos ciertas tensiones que hacen que el aire vaya más a un lado que al otro de los pulmones. A veces tenemos ciertas tensiones que hacen que nuestro diafragma realmente no baje mucho y entonces la panza no se infle con la respiración, y verlo, notarlo, es importante como dato sobre cómo está el cuerpo,
pero de manera inversa también es una forma de aumentar el interés que podemos tener sobre la respiración. Es decir, mientras más aspectos podemos encontrarle a la respiración, más curiosidad podemos tener sobre cómo es cada inhalación y cada exhalación, y es más fácil no aburrirse con la respiración. Y eso es importante porque en la meditación, especialmente en las instrucciones que nos da el Buda, estamos usando la respiración para aumentar nuestra capacidad de sati, nuestra capacidad de dirigir y sostener la atención sobre un objeto. Y la curiosidad es muy importante en eso, porque sin curiosidad es difícil mantener la atención. Entonces, a la vez que desarrollamos la capacidad de distinguir más aspectos sobre la respiración, mejor podemos usar la respiración como objeto para aumentar nuestra capacidad de atención. Es como un círculo virtuoso, digamos, mientras mayor atención tenemos, más podemos notar, mientras más podemos notar, más interés tenemos, y mientras más interés tenemos, mejor podemos desarrollar la atención. Entonces, eso es una cosa que a mí me hace realmente disfrutar de la respiración como objeto de meditación. La otra cosa que es muy interesante sobre la respiración es que es una de esas pocos aspectos de nuestra experiencia, de nuestra fisiología, que está tanto bajo control voluntario como bajo control involuntario. Como les decía antes, yo puedo tratar de aguantar la respiración, pero después de un cierto punto, mi voluntad va a ser, a mi voluntad se le va a sobreponer mi fisiología. Y yo puedo tratar de respirar de una cierta manera, pero si dejo de pensar en cómo respirar, el sistema nervioso autónomo me va a dar el ritmo de la respiración sin que yo tenga que poner ningún esfuerzo. Entonces, es una de esas pocas partes de la experiencia humana que está a la vez bajo control voluntario y bajo control del sistema nervioso autónomo. Y de la misma manera, la respiración es como un eslabón entre aquello de lo que estamos conscientes y aquello de lo que no estamos conscientes. Es decir, si de repente hay un ruido muy fuerte y me asusto, mi respiración va a cambiar, no porque yo le dije a mi respiración que cambie, sino porque la respiración de cierta manera manifiesta lo que está ocurriendo en la mente y en el sistema nervioso autónomo. Entonces, aprender a prestar atención a cómo se manifiesta la respiración en nuestra experiencia es como una pequeña ventana a nuestros estados mentales. Si en el día a día
nosotros podemos llevar esto que estamos haciendo en la meditación, de prestar atención a cómo se manifiesta la respiración en nuestro cuerpo y prestar atención durante las actividades del día a cómo se está manifestando la respiración en nuestro cuerpo, nos puede dar una pauta de qué es lo que está pasando en la mente antes de que tengamos conciencia en palabras y en pensamientos de qué es lo que está pasando en la mente. Entonces, desde ese punto de vista también es muy interesante la respiración como objeto de meditación, porque nos puede dar una pequeña entrada a nuestros estados de ánimo y nuestros estados mentales en nuestro quehacer diario, antes de que esos estados mentales se hagan manifiestos en pensamientos y en conciencia. Desde el punto de vista de las enseñanzas del Buda, la respiración como objeto de meditación nos puede llevar a través de todo el camino liberativo del Buda. Me imagino que muchos de ustedes están, que conocen sobre el discurso del Anapanasati, el discurso del Buda sobre la respiración como objeto de meditación. Anapanasati significa sati o conciencia plena de la inspiración y la exhalación. Y en ese discurso, el Buda da instrucciones en 16 pasos de cómo usar la respiración, empezando desde lo más sencillo, que es saber que estoy respirando, es decir, tener conciencia de que estoy inspirando y tener conciencia de que estoy exhalando, pasando por tener conciencia de la duración de la inhalación y la exhalación, si es corta o es larga, de tener conciencia de la inhalación y la exhalación en todo el cuerpo, de usar la inhalación y la exhalación para calmar el cuerpo. Bueno, y así en 16 pasos nos da instrucciones de cómo cultivar todos los aspectos necesarios para llegar hasta la liberación final, para llegar hasta el desapego total y finalmente desprendernos de las tendencias innatas que tenemos me están faltando las palabras en este momento, greed, aversion and delusion, al querer, al querer que no. Al rechazo. Gracias, gracias Vanessa, al apego, al rechazo y a la ignorancia, ¿no? Entonces, la respiración, que es algo muy sencillo y que está con nosotros en todo momento, se puede cultivar como objeto de meditación para fortalecer nuestra plena atención, nuestro sati, y usarla para, digamos, subir todos los escalones del camino que llevan hasta la liberación total. Y claro, como todo
toma práctica y es importante entender las instrucciones bien y quizás tener un maestro que nos puede guiar en esas instrucciones para utilizar adecuadamente todos los pasos, pero ahí está la posibilidad, ¿no? Entonces, interesarnos en la respiración tiene muchísimos beneficios, desde lo cotidiano hasta lo que el Buda llama lo supramundano. Y bueno, creo que ya dije suficiente por el momento y me gustaría saber si hay algunas preguntas o comentarios o que nos puedan ayudar a seguir la conversación. Bueno, Uzi, si un día me faltan las palabras, me gustaría que me falten las palabras como te están faltando a ti. La verdad que muchísimas gracias. Y teniendo en cuenta que venís ahí a media máquina reintegrándote al mundo de la velocidad. Así que bueno, bienvenido, te sacamos calzado. Gracias. Muchísimas gracias por la meditación. Realmente conectado totalmente en ese ritmo, realmente fue muy linda, y bueno, y todo lo expresado con el tema de la respiración. Lo que quería transmitir, y ya digamos dejo paso para otro compañero, digamos, participar, es que claro que muchas veces sucede en muchos aspectos cuando tenemos mucho de algo, a veces cuesta reparar en eso mucho de algo que tenemos. Y haciendo unas cuentitas rápidas, así, pero muy abuelo de pájaro, ¿cuántas veces respiramos, ¿no? En esta cuenta que es una cuenta regresiva, ¿no? Porque si tuviéramos un panel electrónico de cuántas menos, ¿no? Cada respiración es única, pero se va, ¿no? Se va y es una menos. Y haciendo quizás que es un poquito menos, ¿no? De una respiración por segundo, de repente estamos hablando de son 15 millones de respiraciones, que equivalen a 150 días, o sea, un número, ¿no? 15.000 millones de respiraciones simplemente son 150 días de vida, ¿no? O sea, ¿cuántos miles de millones de respiraciones tenemos en una vida promedio, ¿no? Y bueno, y no miremos el cartel a ver cuántas faltan, ¿no? Por las dudas, porque si hay ven un ahí que de repente 15.000 se van a asustar. Pero es que es importante, digamos, eso de cuando abunda demasiado de algo, de no perder de vista eso. Y después con respecto a eso, de cuando uno empieza a hacer foco en la respiración, las cosas que empieza a sacar, a mí una de las cosas que me pasa con la respiración es que tengo una narina de más. ¿A qué voy con esto que tengo una narina de más? Que tengo 3 narinas, no, negativo, tengo 2. Pero en la observación, o sea, siempre se está alimentando mayormente desde una narina lo que es la respiración. Una o la otra, ¿no? O sea, sin que una esté tapada, ¿no? O sea, y lo que es la temperatura, o cuando uno cambia los órdenes de atención en respirar en diferentes velocidades sin forzarla, o cuando uno empieza a hacer focos de ejercicios, ¿no? De punta de nariz, ver el recorrido hacia el estómago, hacia los pulmones, o sea, de algo que de repente parecería tan sencillo, lo lleno de detalles que está ahí, lo que nos puede aportar.
Bien, no robo mucho más tiempo que eso y bueno, muchísimas gracias Susi y Ricardo por lo compartido. Gracias. Sí, Ricardo, por favor. En la maravillosa charla, por suerte que improvisada, como sería si la hubieras preparado, ¿no? Pero no, se nota que este retiro te fue de mucho beneficio y eternamente agradecido por todo lo que nos compartiste. Lo que quería saber es que tú mencionaste y realmente funciona, por lo menos para mí, es si podés profundizar un poquito más de la relación de Anapanasati con Sati, justamente, o sea, de la respiración con Sati, cómo ese círculo virtuoso, perdón, mejora todo. Gracias. Sí, bueno, Sati es una capacidad de la mente que se puede cultivar y que a medida que va aumentando nos da más capacidad de ver las cosas como son y nos permite también desarrollar otros de los aspectos mentales que son importantes para la liberación. Podemos desarrollar Sati prestando atención a casi cualquier objeto de meditación, pero la respiración es algo que tiene muchos aspectos positivos para el Sati. Como decíamos, siempre está con nosotros, no tenemos que ir a ningún lugar a buscarlo, no tenemos que contemplar algo que está fuera de nosotros, sino que está siempre con nosotros. Y como la respiración tiene tantos aspectos observables, es mucho más fácil desarrollar interés sobre eso. Es decir, si yo estoy observando un punto en una hoja, también puede ser un objeto de meditación, pero quizás me aburro más rápido porque no tiene tantos aspectos diversos que puedo notar. Y justamente eso, la habilidad de notar cada vez más sobre el mismo objeto es una forma de expandir o aumentar el sati, es decir, la capacidad de abarcar muchos aspectos de lo que está ocurriendo en un momento a través de la respiración, es una forma de ampliar la capacidad del sati, sin tener que pensar realmente, ahora siento que se está moviendo mi pierna derecha con la respiración, sino que viéndolo, notándolo, sintiéndolo en el momento en que está ocurriendo y sintiendo la concurrencia de la inspiración y ese movimiento, ¿no? Entonces estamos observando no solamente la inspiración, sino las relaciones que existen en un momento
entre diversos aspectos de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Eso hace que nuestra capacidad de atención sea más amplia, cada vez notando más sobre lo que está ocurriendo en este momento. Al fin y al cabo, la realidad es que en todo momento, en cada momento de la existencia, todo lo que está ocurriendo en todo el universo está relacionado de alguna u otra manera. Y nuestra capacidad de ver eso es muy limitada. Sin embargo, apreciar eso es parte de lo que nos lleva a la liberación. Apreciar la realidad de la interdependencia de toda la existencia en cada instante es parte de lo que nos lleva a la liberación. Y esta es una manera muy pequeña pero interesante de justamente experimentar la interdependencia entre las cosas, es decir, el hecho de que un pensamiento agitado hace que la respiración se sienta más estrecha y que el movimiento del cuerpo sea un poco más brusco, es una forma de ver relaciones entre cosas diversas. Entonces está eso, y el hecho de que podemos aumentar las capacidades del sati usando la respiración y usando la relación entre la respiración y la mente y el cuerpo. Y por otro lado está el hecho de que el Buda nos da instrucciones particulares de cómo usar la atención sobre la respiración para experimentar distintos aspectos de nuestra experiencia, para notar la relación entre la respiración y el cuerpo, notar la relación entre la respiración y la mente, notar cómo usando la respiración y la intención podemos calmar los procesos mentales, notar cómo el hecho de aumentar nuestro interés en lo que está pasando en este momento causa una cierta forma de placer, y notar cómo ese placer, que no es un placer sensual, sino que es un placer de la experiencia interna, realmente ayuda a que la mente avance en su capacidad de prestar atención y de concentrarse. El placer del momento es un ingrediente indispensable para la concentración. Entonces, y la concentración es un ingrediente indispensable para realmente ver las cosas como son. Y ver las cosas como son es un ingrediente indispensable para tener desapego. Y tener desapego es un ingrediente indispensable para finalmente podernos liberarnos de todos los apegos. Entonces, sí, la respiración nos ayuda en todos esos aspectos. Por lo menos así lo entiendo en mi práctica.
Sí, Vanessa, hace tiempo que creo que tenías ganas de hablar. No, hasta ahorita que dijiste algo que como que hizo clic en mi cabecita, porque tú dijiste que, sí, y en la meditación también lo dijiste, y yo creo que también como que algo en mi mente hizo como que era como observar si mi mente quería que respirara de una manera o de otra. Y a mí me parece como, ¿ah? Ahí como que yo, era algo que yo nunca había pensado, que la mente, cuando yo estaba meditando centrar la respiración, me quería decir, respira así o respira así. Sí, pero ahora que estás hablando, yo sentí que eso es algo que sí soy consciente cuando nado, porque cuando nado estoy consciente de las respiraciones, si estoy haciendo 6-1, 8-1, ¿sí me explico? ¿Cómo voy a administrar ese oxígeno dependiendo de muchas cosas? Entonces fue como, wow, lo hago nadando, pero si no me había dado cuenta que seguramente me lo hago cuando intento meditar con la respiración. Porque había entendido siempre que las instrucciones eran como dejar la respiración muy libre. Sí, entonces, pero qué tan libre está digamos, de realmente cuando la mente está ahí, porque a mí me parece placentera la meditación en la respiración, a mí me gusta. O sea, para mí es placentera, no sé si porque yo llevo muchos años haciendo yoga, entonces para mí el pranayama es como algo delicioso, entonces luego meditar con la respiración es como un poco como una extensión de esos ejercicios de pranayama que yo hago hace mucho tiempo, entonces, pero fue así como un clic en mi cabeza y yo, ay, mira que sí, que seguramente también estoy haciendo eso y fue como muy interesante. Porque no soy consciente muchas veces de todo lo que la mente hace, incluso con cosas tan sencillas como respirar. O sea, no sé, a veces siento que no somos tan libres como creemos de la mente. Eso es como que algo que yo vuelvo a notar una y otra vez y digo, ay, soy como esclava de la mente. Porque bueno, a mí me parece placentero, entonces digo, ¿será que yo tiendo a respirar de una manera que es placentera? Y ya me empecé a hacer ahí como un ocho, ahorita que estás hablando, pero fue un clic interesante. Muchas gracias por ese insight que me compartiste. Gracias por tu comentario. Y sí, creo que es cierto que a pesar de que la instrucción es dejar que la respiración ocurra como ocurra, muchas veces, aunque no lo sepamos, estamos contentos con una respiración y descontentos con otra respiración, y nuestra mente quisiera que fuera así cuando es asá, o quizás si tenemos mucha tensión y el pecho no se distiende lo suficiente, uy, yo quería una respiración más amplia, ¿no? Entonces, y lo interesante es notar justamente esa interacción entre la mente y nuestra experiencia corporal que a veces pasa desapercibida, no para juzgarla ni para cambiarla, simplemente para notarla, porque la manera de aumentar nuestra capacidad de notar es notar que estamos notando. Ver que estamos viendo realmente. Gracias, Vanessa. Bueno, Uzi, muchísimas gracias. Estás muy inspirado hoy, muy concentrado, se disfrutó muchísimo. Y bueno, muy condensado además, y muy interconectado, ¿no? La verdad que, viste, Ricardo, improvisado, salió bárbaro. Maravilloso, habrá que verlo de vuelta. Creo que el tema de la respiración, bueno, que es maravilloso, ¿no? Me pasa a veces que en la práctica lo que hago es como inducir estados mentales a partir de la respiración también. Es como decías,
estar atento para ver cómo está la mente, pero a su vez generar, inducir, por ejemplo, si hay un estado de ansiedad o de desasosiego, una meditación caminando, por ejemplo, forzando, o sea, generando respiraciones un poco más largas y después concentrándose en los movimientos lentos, genera que esos movimientos desde lo exterior hacia lo interno generen un condicionamiento, ¿no? También. Entonces, cuando Vanessa decía la natación, bueno, a mí obviamente me quedé pensando en eso también, porque bueno, por la conexión con la natación. Y claro, porque la respiración, bueno, en cualquier deporte, ¿no? Pero como que la respiración es más controlada y es verdad, o sea, uno que la dosifica, ¿no? O sea, eh, y en un punto se vuelve también automática como cuando uno respira en la vida cotidiana. Pero cuando uno es consciente de eso, es como que también esa energía, esa respiración es como que te da energía si la utilizas bien. Si no la utilizas bien, te agotás enseguida. Entonces por ahí también está bueno. Y, ¿y qué más? Y después también el tema de la respiración es como también conectar con el cuerpo y también conectar con el espacio, porque el aire es lo que conecta todo, ¿no? Y cómo conectar con la naturaleza también a partir de la respiración, y es otra forma también de conectar con el cuerpo, ¿no? Con los elementos. Y, y bueno, la sensación de conexión que se tiene nadando es muy fuerte. Y también tiene que ver con el agua del cuerpo también. Pero bueno, aproveché y quería comentarles un textito que había escrito hace tiempo sobre la respiración, que es cortito, y dice así: por una soga caemos a este mundo, pese a que nos nutrió, la cortamos para avanzar. En ese instante se activa en el pecho un carrete. Por las narinas nos provee un hilo transparente que nos acompaña toda la vida. Nos volvemos la soga de nosotros mismos, pero lo ignoramos. Por temor al vacío, enlazamos cada fibra con otras sogas. Con el tiempo, el peso se convierte en un lastre imposible de soportar. Cuando enfrentamos la soledad y desanudamos cada temor con valentía, el hilo se fortalece y echa raíces más allá de este mundo. En los avatares de la vida contactamos con nuestra verdadera naturaleza, conscientes que solamente pendemos de nosotros mismos. Precioso, precioso, muchas gracias. Gracias, ¿cómo se dice? Agradecimiento. En agradecimiento. Cuando las palabras faltan, otra vez. Un abrazo grande y bueno. Gracias, muchas gracias. Romina, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Sergio. Hermosos, la verdad. Quería compartir un poquito lo que me pasó y como ahora escuchándote conecté con eso, ¿no? Cuando empezó la meditación, me di cuenta que tenía bastante sueño. Tuve un día como activo, con niños, y estuve, bueno, cabeceando, pero las palabras, era tu voz la que me iba como guiando, y sí conecté, digo, wow, que esto de la interdependencia, ¿no? De cómo la respiración, y cómo hasta mismo espontáneamente había una intención de tomar energía,
la realidad es que fueron tus palabras y tu voz constante, que no me adormeció, al contrario, me iba como sosteniendo, me va sosteniendo livianamente, pues estaba... Pero fue maravilloso ver eso, y ahora sí asocié como para despertar la conciencia, Sati ahí, mi cuerpo buscaba también esto que es casi sin darme cuenta, ¿no? Unas respiraciones más profundas, sobre todo inspiración. No sé, quería compartir eso, que a veces me pasa en las meditaciones, pero depende la hora. A veces lo hago un poquito más tarde, medito más tarde y estoy más despierta, pero esta hora me pasó. Así que bueno, muchas gracias, porque es un desafío también a veces estar con esto que puede ser algo aversivo, ¿no? Sí, sí. Gracias, Romina, gracias por compartir eso. Y sí, a veces estamos cansados, a veces las energías del cuerpo no están quizás de acuerdo con las necesidades o los requisitos del momento. Y es interesante lo que mencionabas de que sentías la necesidad de tomar inspiraciones más grandes, y una de las cosas que ocurre, yo hablaba antes de la conexión entre, que la respiración es una conexión entre lo voluntario y lo involuntario, y justamente la inspiración favorece el sistema adrenérgico, el sistema que aumenta la adrenalina y el cortisol, mientras que la expiración favorece lo que se llama el parasimpático, que es la parte del sistema autónomo que nos relaja y que ayuda a la digestión. Entonces sí, a veces cuando estamos cansados o medio adormilados, sentimos la necesidad de tomar una gran inspiración y eso sube un poquito nuestra adrenalina y nos despierta. Y cuando estamos demasiado excitados, damos más atención a la exhalación prolongada y eso ayuda al parasimpático a que nos relaje. O sea que tu experiencia concuerda totalmente con lo que hablábamos sobre que la respiración es un puente entre lo autónomo y lo voluntario. Bueno, no sé, Ricardo, si no hay más comentarios, creo que estamos casi a tiempo y te dejo la palabra.